Grabar. Ya, estoy grabando. Esteban, sí. ¿Sí? El viernes el Claudio nos dijo que iban a hacer una coordinada. Ah, es que Mm, todavía no lo teníamos claro. Al final, hoy día tuvimos reunión y lo definimos. Entonces, las ya, vamos a hacer coordinadas. Entonces, la misma excelente. identidad que estoy haciendo ahora, el mismo enunciado, el que va a hacer Claudio mañana y el Pipe el jueves. Eso, ¿ya? La ayudantía de hoy, como estamos medio atrasados, porque el ramo ya empezó hace un par de semanas, voy a tratar de cubrir todo lo que han visto, ¿ya? Que es lo que entra para la evaluación de la próxima semana. La evaluación va a ser en parejas, ya todos están informados de las parejas que van a tener. Bueno, yo mandé un mail, o sea, yo mandé mails a los de IQA, ya desconozco la situación de IWQ. Así que de todas formas, si tienen dudas con eso, me pueden preguntar después, ¿ya? Me pueden escribir un correo. Y lo más probable es que tengan como, no sé, 24 horas o algo por el estilo para hacer la evaluación, van a ser tipo tarea, ¿ya? Pero desconozco la dificultad, así que tienen que estar preparados, ¿ya? Bien, comencemos con la ayudantía entonces. Oye, Rulo, una pregunta. Sí, dale. ¿Las parejas se van a mantener o van a cambiar? Yo diría que van a cambiar. Conociendo al profe, porque si se fijan, usó un comando aleatorio para fijar las parejas. Según yo, las va a cambiar. No, no lo sé, ¿ya? No lo sé, pero esa es mi apuesta. Vale. Ya, entonces, la ayudantía... Ay, chuta. Ahí está. Ya, la ayudantía es un puro ejercicio, ya, porque la idea es que a un puro set de datos le apliquemos todas las cosas que hemos visto. Entonces, el ejercicio dice así. Se realizaron mediciones de concentración de un compuesto en un reactor que presenta una intensa agitación. Las mediciones se realizaron a distintas profundidades del reactor. Se cree que este reactor se comporta como mezclador perfectamente mezclado. Bueno, hay un problema de reacción, pero se entiende, ¿ya? Y la tabla adjunta presenta los 30 datos obtenidos. Son 30 mediciones de concentración en gramos por litro, ¿ya? Tenemos un set de datos. En general, en los ejercicios siempre se van a dar contextos, ¿ya? Y lo más probable es que siempre contextos industriales, porque es, digamos, como nuestro campo, ¿ya? Pero en verdad, lo que vamos a aprender en este ramo lo vamos a aplicar para cualquier tipo de set de datos, de lo que sea que estemos estudiando, ¿ya? Por eso es que comenzamos la asignatura hablando del tipo de variables que existen, ¿ya? Y después van a haber tipos de, no sé, curvas de probabilidad, distintas cosas que se pueden aplicar a muchos contextos distintos, ¿ya? Entonces, como pueden ver, estos datos son continuos, ¿cierto? No son, digamos, discretos porque no son números enteros, ¿ya? Son continuos, son numéricos, ¿ya? Entonces vamos a hacerle varios análisis a estos datos. Lo primero que tenemos que hacer, y que es lo que ya vieron con Claudio, si le vamos a hacer un repaso, es construir una tabla de frecuencia, determinar frecuencia absoluta, relativa, acumulada y relativa acumulada, ¿ya? En las ayudantías nos vamos a enfocar en el uso de Excel, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes se acostumbren a usar Excel porque es la herramienta, digamos, de libre disposición más poderosa que tenemos para procesar información, ¿ya? Y porque aparte la van a usar en todo el resto de los ramos del load que van a tener. Bueno, y para los que no son del load también van a usar esta herramienta en todo su ramo. Entonces aquí yo ya tengo los datos, lo escribí a mano, los 30. Y, bien, entonces, para, digamos, hacer el análisis más básico que tiene que ver con la frecuencia, ese, como que a este tipo de datos no, como que no le viene mucho, ¿ya? Así que, pero igual lo vamos a hacer, digamos, para pasar la materia. Porque la idea de que nosotros hagamos análisis estadísticos a las cosas es que nosotros obtengamos información de calidad, ¿ya? O sea, de nada nos sirve medir algo si no vamos a analizarlo bien, porque al final no vamos a estar obteniendo la información, toda la información que podríamos sacarle el jugo, ¿ya? Entonces, en este caso, no tiene mucho sentido plantear esto de la frecuencia, porque eso aplica más para datos que son discretos o para datos que son cualitativos, ¿ya? Ahí se usan harto los histogramas. Pero digamos, de que igual sirve como primera noción, como imagen. Nosotros nos vamos a acostumbrar a graficar. Entonces, y eso es muy, muy importante para interpretar. Algo muy importante que vamos a aprender en esta asignatura es interpretar la información, ¿ya? Y nos vamos a centrar en esas dos cosas en la ayudantía, en trabajar en Excel y en interpretar la información,
que va a ser van a ser las herramientas más poderosas para aprobar la asignatura y las herramientas más poderosas para después ustedes desenvolverse profesionalmente. ¿Ya? Bueno, y también para el resto de los ramos. Y en general, digamos que por interés científico, esta cuestión de analizar información es sumamente importante. Entonces, para hacer un histograma, bueno, Excel lo hace solo, ¿ya? Vamos a acostumbrarnos a aprovechar lo que Excel tiene automatizado al máximo. Pero el zoom no me saca esta cuestión de arriba, ¿cómo la saco? Que hace poco cambié mi cuenta de Zoom. Pausar, ocultar panel, ocultar controles. Bueno, ahí está, ya. Entonces, si ustedes van aquí a insertar, van a ver toda la sección de gráficos, ya que es algo que vamos a usar mucho y que probablemente ya está finalizado. Entonos, cuando van aquí a los gráficos de barras, que son los histogramas, ustedes pueden llegar y ¡pum! Chantar un histograma. ¿Ya? Excel lo hace automáticamente. Pero si se dan cuenta, como que no nos entrega mucha información. O sea, entrega información, ¿ya? Nos dice de que la mayoría de los datos, el grueso de los datos, está entre 0,86 y 1,2. ¿Ya? Eso ya es un indicador de información grueso, ¿ya? No estamos hilando muy fino. No hay información, ¿ya? Pero la idea sería trabajar esto un poquito más, ¿ya? Entonces, yo en delante estuve tratando de investigar esta cuestión del histograma para ver si se podían, digamos, alterar las clases, ¿ya? Y la amplitud de las clases y la cantidad de clases. Con clase me refiero a cada uno de los segmentos, ¿ya? Digamos, a lo que va en el eje X, que son 4 rangos, ¿cierto? De 0,73 a 0,86, de 86 a 99, 99 a 1,12 y 1,12 a 1,25. Cada uno de esos son las clases. Uno le puede poner nombre, A, B, C, D, por ejemplo. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. Y el rango de la clase corresponde justamente a ese rango que estamos viendo en el eje de la abscisa. Entonces, eh, la idea sería aplicar, bueno, ustedes vieron en clase criterios y ecuaciones para poder determinar cuáles son, cuál sería, digamos, la forma más apropiada de presentar esta información en un histograma. Y no es así, ya como que Excel tira por defecto esta cuestión. Y la verdad es que antes estuve tratando de buscar y no descubrí cómo porque si ustedes van acá, acá en opciones del gráfico, y van al eje, el eje horizontal, y van a opciones de eje, aquí hay una forma, o sea, te da para seleccionar, y efectivamente cambia el gráfico, pero no hay una forma de anotarlo. Si yo le pongo un número de rangos, no me da para determinar el número de los rangos. Entonces, bueno, entonces aquí hay una forma, ¿ya? Pero vamos a hacerlo a mano igual, ya que no vamos a hacer muchas cosas a mano, pero dado que no sabemos cómo hacer el histograma bonito, ya como programando el Excel, lo vamos a hacer a mano. Entonces, para una cantidad de datos menor a 100, se usa la regla de Fisher. La regla de Fisher nos dice de que la cantidad de clases, usualmente K, ¿ya? Va a ser igual a la raíz del número de datos, ¿ya? Entonces, yo aquí, digamos, ahora yo sé que son 30, pero la idea es acostumbrarnos a automatizar nuestros Excel, ¿ya? No hacer cálculos en la calculadora y pasarlo acá, no tiene sentido. Entonces, usamos la función contar para tomar este rango de datos y, sin saber previamente cuántos son, que él me lo diga. Entonces le saco la raíz cuadrada al número de datos. Y eso me da 5,48. ¿Ya? Pero esto se tiene que aproximar para arriba. Entonces le voy a poner la función redondear. ¿Ya? Aprovecho de preguntarles. ¿Ustedes usan el Excel en español o en inglés? En español. En español. Inglés. En inglés. Ya, En ¿quién no más? español. ¿Español? Voten, En voten. español. ¿Español? Español. ¿Español? Español. ¿Español? Ya, ganó español. Porque yo lo usaba en inglés y lo instalé hace poco, entonces como que no estoy muy acostumbrado a las fórmulas en español. Pero son súper intuitivas, si se dan cuenta. ¿Ya? Entonces ha indicado muy poco argumento. Ya, y eso es porque la función redondear me pide, ahí si se fijan, me dice número de decimales. Yo quiero 0 decimales. Entonces, chuta, ¿cómo era para redondear para arriba? Mira, bien, ya me pifié. Porque yo quería redondearlo Creo para arriba. que redondear más. Redondear más. A ver, espérate, voy a probar esto. Espérate, voy a
poner acá la función sola. Ahí están todos. Redondear, impar, par, redondear más. Justo, es con un punto, eso es lo que me faltaba saber. Redondear más. Gracias. Redondear más. Ahí está. ¿Ya? Entonces me da 6. Ya, ahora que conozco la cantidad de clases, entonces tengo que determinar la amplitud de cada una de esas clases. ¿Ya? Entonces la amplitud... Aquí en vez de K le voy a poner la clase nomás para que sea más... entonces, la amplitud depende del rango. ¿Ya? Y entonces también tiene que haber una función que sea... No, esta hora que no. Ya, el rango lo vamos a sacar a mano. ¿Ya? Dada mi ignorancia, porque tampoco nos sé todas las funciones de Excel. Entonces, es súper importante cuando analizamos este tipo de datos que ordenemos los datos para poder verlos. ¿Ya? Entonces, acá en... ¿Qué pasa? Acá, si fijan, es donde dice ordenar y filtrar, le ponen ordenar de menor a mayor. ¿Ya? Entonces ahí me los ordenó. Entonces puedo sacar el rango, lo voy a sacar primero, el rango que vendría siendo el más grande menos el más chico. ¿Ya? El último menos el primero. ¿Ya? Ahora que conozco el rango, entonces ya sé, digamos, cuál es la forma de poder saber cuál es la amplitud. ¿Sí? Entonces la amplitud de cada clase va a ser igual al rango más, digamos, un diferencial, por así decirlo, le voy a poner 0,01, ¿ya? Que esto es más que nada para que la amplitud me dé, digamos, bien para arriba. Y eso lo divido por el número de clases. ¿Ya? Entonces me dio 0,08. Entonces, ahora que ya conozco mi amplitud y las clases, lo que tengo que hacer es establecer, digamos, los rangos de cada clase. ¿Ya? Entonces, aquí va a tener que hacer una tablita en la que voy a colocar aquí las clases. Entonces voy a colocar clase 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí el rango de clase. No. Más fácil. El valor mínimo. No, ¿cómo era la notación? Voy a poner F mínimo. ¿Ya? Entonces, aquí le pongo, digamos, partimos con 0,73, ¿cierto? Entonces, el Fmax de este va a ser este más mi amplitud, ¿cierto? Perdón. Este más mi amplitud. ¿Sí? Y así es como voy construyendo, entonces, y este va a ser igual, el mínimo del siguiente va a ser igual al máximo del anterior. Y así le voy sumando, y de hecho puedo hacerlo automático. Este igual a este, y aquí puedo bajar, digamos, puedo echar a correr mi formulita, si es que acá, y esto es una pillería que es importante que sepan, yo la celda amplitud quiero que se quede fija, ya quiero que esa se la suma a todos, pero quiero que la celda del ladito, la celda de la columna D, vaya cambiando. Entonces a la celda E5 yo la voy a apretar F4, pum. Y cuando aprieto F4 aparecen esos signos peso. Con esos signos peso yo fijo la celda para todas las fórmulas que se desprendan de esta. Entonces cuando yo haga esta para abajo así, ¡pup!, me va a sumar automáticamente E5 a D9. Y ahora como ya tengo fórmulas para ambas, entonces puedo llegar y tirarla para abajo. Y yo les voy a enseñar un shortcut, ¿ya? Que lo que pueden hacer para tirar automáticamente algo para abajo es apretar Control, Shift y flecha para abajo. Oh, no. No funcionó. Oh, ya. No funciona, porque si lo hago acá... No, ¿por qué no me pescaste la...? Bueno, ya, bueno, tirarlo para abajo nomás. Me lo tiró hasta muy abajo, como que no reconoció que era solo hasta el 6. Bueno, ahí está entonces mi... ¿Por qué esto está malo? ¿Por qué no me llega al 1.25? Ah, yo estaba viendo ese 1.25 pensando en qué será. Si se fijan, Excel me tiró un rango nada que ver, que llega hasta 1.25, cuando el rango real llega hasta 1.20. ¿Ya? Y si se fijan, el rango final me llega hasta 1.21, que calza, porque yo aquí le sumé a la amplitud un 1.01.
¿Ya? Entonces ahí ya están, determinados los rangos. Entonces tengo que, ahora determino la frecuencia. ¿Ya? Aquí le voy a quitar la F porque se confunde con frecuencia. En general, yo no soy para nada estricto con la notación. Lo que importa es que ustedes, cuando hagan las cosas, ustedes se entiendan a sí mismos. ¿Ya? Entonces ustedes le ponen los nombres que quieren. Ya, la frecuencia. Entonces tengo que saber cuántos de estos datos van a estar en este rango. ¿Ya? Y eso lo puedo, digamos, puedo usar, por ejemplo, la herramienta contar y manualmente seleccionar, pues yo sé que esos van a ser los de la primera clase. Acá, de 0,81 en adelante, hay solo, mira, hay solo un dato. Después, de 0,89 en adelante hasta 0,97, ya. Y aquí nos encontramos con el primer dato que está justo en el límite, ¿ya? Entonces, ahí, digamos, queda como a criterio de uno, o sea, si lo pongo en uno o otro lado, como que en verdad hay tantos criterios distintos para hacer este histograma, que en verdad a mí no me parece muy relevante si incluirlo en la anterior o la posterior con tal de que sea siempre el mismo criterio. Y entonces nosotros lo vamos a incluir en la posterior, ¿ya? Ya. Entonces ahí va 6. Entonces de aquí 0,97 a 1,05, mira, aquí es relevante. Entonces aquí, como notación, le voy a poner que el mínimo lo estamos... Ah, espérate, me equivoqué. Yo dije que lo iba a hacer incluyéndolo en la anterior y aquí lo incluí en la... No, ¿qué dije? Lo incluí en la posterior. Porque si fijan, acá no incluí el 0,97. Entonces, el mínimo, voy a poner aquí una notación, lo estoy incluyendo y el máximo lo estoy excluyendo, ¿no? Entonces, aquí no voy a incluir los 1,05, ¿no? Para ser, digamos, consecuente con la anotación que yo mismo me di. Y aquí le vamos a poner contar del 1,05 al 1,13, hasta antes del 1,13, y aquí el 1,13 en adelante. ¿Ya? No le pusiste contar. Tienes razón. Ya. Y ahí estamos. ¿Ya? Ahí estaría, digamos, la frecuencia como tal. ¿Ya? Entonces, esta es la frecuencia absoluta. ¿Ya? La frecuencia relativa es dividiendo esta misma frecuencia, pero por el total de datos. ¿Ya? Aquí en el fondo es para que todas las frecuencias sumen 1. ¿Ya? Entonces aquí le voy a poner frec apps absoluta. ¿Ya? Frec apps y aquí le voy a poner frec rel. ¿Ya? Para frecuencia relativa. Entonces, ¿qué hago? Como ya sé que es 30 el número total, voy a llegar a dividir por 30. Entonces divido este por 30 y le hago hasta abajo. Aquí ustedes pueden apretar, hacer un doble clic en ese cuadradito y les tira automáticamente para abajo. Y aquí pueden ajustar los decimales para que no les quede tan feo. ¿Ya? Bien, ahí ya definimos la frecuencia absoluta y la relativa. Ahora nos faltan las acumuladas de cada uno. Bueno, y la acumulada, de hecho voy a dejar aquí el espacio para poner la acumulada al ladito. ¿Ya? Esta va a ser la frec abs acum, que es ir sumando las frecuencias. ¿Ya? Entonces, digamos, esta va a ser igual a 3, esta va a ser igual a la anterior, más la que tengo al lado. Y extiendo eso para abajo. Pa. 29. ¿29? Me comí un dato. ¿Dónde fue que...? Acá. A ver, ¿cuál me comí? 85, 0... ¡Ay, me comí el 09! Po. Ahí está. Ya sí. Y acá le vamos a poner la frec rel acum, ¿ya? Que es lo mismo. A esta le voy sumando en el fondo para que se vaya acumulando, ¿no? Que esto me da una noción, al final, todos estos datos, todos estos cálculos que estamos sacando, lo estamos haciendo para graficarlos, pues, o sea, para darle una interpretación a esta cuestión. Entonces, vamos ahora a graficar.
Entonces, grafiquemos, Oye, Esteban, ¿sí? para no interrumpirte después, ¿podrías volver a explicar cómo sacaste el rango y la amplitud? Ya, mira, el rango es la resta entre el valor mínimo y el máximo. Entonces, en términos prácticos, lo que hice fue ordenar los datos y restar el último y el primero, ¿no? ¿Ya? Y para la amplitud, usé una formulita que está en la diapo. De hecho, por aquí tengo las diapos del profe, vamos a mostrárselas. Eh, Aquí van a ver todo el material que tengo. ¿Dónde era que estaban las diapos? No, acá están, clases. Mira, por aquí está, tenemos que llegar a la parte de los histogramas, era por aquí, ¿o no? Aquí está, ¿ya? En el fondo, lo que yo usé fue la regla de Fisher para decirte que el número de clases era raíz de n, ¿cierto? Y para determinar la amplitud de la clase, lo que hice fue al rango sumarle algo, ¿ya? Le sumé una cosita, ¿ya? Como para que se pase un poquito. Ese te lo Y diste nomás. sí, sí, ese me lo di. De hecho, acá dice 0,1, pero yo le quise poner Ah, ya, ya. 0,01 porque esa es la cifra en la que nosotros estábamos, ¿cachai? Eso es arbitrario, ¿ya? Es para no tener problemas con la división, de repente, con la división de los... Para pasarte un poquito. Es solo para eso. ¿Y algún tip para darse un dato? Mm, sí, usar uno que sea, digamos, acorde a los números que tiene. Pues en este caso tengo dos decimales, por eso me di 0,01. ¿Cachai? Ya Si, entiendo. si tenéis un decimal, le ponéis 0,1. Pero en verdad, si le hubiésemos puesto, porque claro, igual nos hubiese dado bien si es que le hubiese puesto, por ejemplo, 1. ¿Ya? Por ejemplo, acá si le pongo 1 directamente, solo que me va a quedar más feo nomás. No, ahí me quedó feo. En verdad no fue lo mismo, porque si te fijáis, le sumé una cantidad muy parecida a la magnitud del dato. Lo importante es que sea un poquito, ¿cachai? Entonces ese es como el criterio. Y eso es algo que van a aprender en este ramo, y por eso me gusta este ramo, porque te da una idea, como una noción de los órdenes de magnitud de las cosas, como que te entrena en saber en mirar los números. Como, no sé, bueno, en este caso estamos trabajando con números que rodean el 1, ¿cachai? Entonces, las fórmulas que nosotros usemos también tenemos que darle sentido. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo le sumaba 1, me queda la embarrada, ¿cachai? ¿Por qué? Porque le sumé algo que está en el orden de magnitud de la variable, ¿cachai? Eh, y de hecho, eso, digamos, voy a profundizar lo mismo que estoy diciendo un poquito más adelante cuando veamos la, se me olvidó. Ya, pero ahí se lo voy a mencionar. Ya, Eh, ya, pero eso. Bien. Vale, gracias. Gracias por preguntar. Grafiquemos. Entonces, grafiquemos las frecuencias acumuladas, digamos, y las frecuencias absolutas también, que es lo más importante y hagamos un gráfico de columnas acá. Entonces, pongámosle seleccionar datos. ¿Ya? Entonces vamos a agregar. El nombre de la serie va a ser la clase, y el valor de la serie va a ser la frecuencia absoluta. Va a ser un dato por serie. 2, 1. Oye, ¿por qué me agregó uno de más? Ah, el que estoy agregando ahora. 3, 7. Va. Agregar 4, 8. Ya si se fijan, estoy poniendo en el eje X, en el fondo, el nombre. A las clases ustedes les pueden poner nombre, ¿no? Porque al final es solamente el 1, 2, 3, 4, 5, 6, una forma solamente de identificar a cuál nos estamos refiriendo. De hecho, perfectamente podría no haber seleccionado eso y haber puesto nada. ¿Ya? Pero lo importante es que tenemos nuestro set de datos. ¿Ya? Ahora sí, si se fijan, esto nos da una noción eh, mucho más detallada, ¿ya? De lo que realmente está pasando dentro del reactor. ¿Ya? Entonces aquí
voy a introducir un concepto que es el sesgo. ¿Ya? Cuando uno habla de que una variable, o un set de datos, o un gráfico, o una distribución está sesgada, significa que está corrida para un lado. Simplemente eso. O sea, y aquí claramente podríamos decir de que esto está corrido para la derecha, ¿no es cierto? Porque los valores extremos de la derecha son más grandes que los valores extremos de la izquierda. ¿Ya? Es algo netamente visual. ¿Ya? Esta cuestión está corrida para la derecha, entonces está sesgado hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, y algo que si se fijan, en el histograma bruto que nos dio Excel no podíamos analizar. Entonces, aquí ya estamos interpretando la información. Aquí empieza lo importante de esta cuestión, ¿ya? La interpretación, cómo nosotros digerimos, cómo masticamos la información. Y ya sabemos de que está medio sesgado para allá, ya sabemos de que la tendencia central, porque después vamos a evaluar la tendencia central de esto, media, moda, mediana. Pero el gráfico ya nos da una idea de dónde están, ¿ya? Que vendría siendo la columna amarilla, ¿sí? Que típicamente, la tendencia central se encuentra donde está el pic del gráfico, ¿ya? Ahora, como el gráfico está sesgado, claramente va a haber una diferencia entre la mediana y la media, por ejemplo. ¿Ya? Puede que una sea mayor que la otra. Si el gráfico fuera perfectamente simétrico, todas las tendencias centrales van a coincidir. La mediana, la moda y la media van a ser todas iguales, si es que el gráfico es perfectamente simétrico. En este caso no lo es. Entonces, al toque ya sabemos de que va a haber una disparidad en la tendencia central, ¿ya? Y graficarlo nos ayuda para identificar eso al tiro, ¿ya? Y ahí está entonces, lo voy a poner aquí ya, después los voy a ordenar más bonitos los gráficos, pero lo voy a dejar aquí igualmente. Y para que grafiquemos la frecuencia acumulada, ¿ya? Esto lo voy a hacer más rápido, digamos, para que veamos. Mira, voy a hacer algo que no está bien en rigor, ¿ya? Pero es valioso para interpretar la información, que es usar, mira, lo voy a decir y después les voy a explicar por qué no está bien. Voy a tomar eso, no, perdón, nombre de la serie, esto es frecuencia absoluta acumulada. Es la relativa, ¿no? Voy a graficar primero la acumulada de la absoluta, Ahí. porque quiero, digamos, que comparemos una con la otra. Ahí está, ¿ya? En el fondo tenemos que comparar estos dos grafiquitos. ¿A qué me refiero con que no está bien lo que dice? Uno cuando grafica, por favor, no hagan esto, no grafiquen punto con línea, ¿ya? No lo hagan. O sea, no cuando tengan que entregar un informe, ¿ya? Esto para usted, yo por eso lo estoy haciendo ahora, porque es como más fácil verlo. Pero digamos que cuando uno grafica punto con línea, uno está, por así decirlo, aseverando de que los datos reales, digamos que vendría siendo en la línea, primero, son continuos y que además tienen esa exacta forma. ¿Ya? Porque perfectamente esto podría ser más fea la línea, puede aceptarse una línea bonita. ¿Ya? Entonces eso hace que sea irreal. ¿Ya? El hecho de que la línea sea bonita hace que sea irreal, porque yo tengo puntos, no tengo una línea. La línea es el modelo. Esto yo creo que ya les dije, yo creo que ya les enseñaron esto en termos, pero se lo recalco. ¿Ya? Los puntos son la realidad, la línea es el modelo. ¿Ya? Entonces la línea la vamos a usar cuando modelemos, porque cuando modelamos usamos ecuaciones, y la ecuación es continua, los datos no son continuos. ¿Ya? Los datos están en un dominio continuo, pero no son continuos. ¿Ya? Son 30 datos, y nada más. No tengo infinitos datos como para asegurar de que esa es exactamente la línea. A eso me refería con que no está bien. Pero está súper bien para el ejemplo, porque al final aquí lo queremos interpretar. ¿Ya? Pero quería hacer hincapié en eso para que no después digan de que ando haciendo gráficos malos. ¿Ya? Y porque también es súper importante esa cuestión. O sea, cuando uno grafica, uno le entrega información a otra persona también. Entonces es importante tener claro, digamos, como, no sé si normas, pero estándares. ¿Ya? Es un lenguaje al final esta cuestión. Ya, pero ¿qué importa esto? La frecuencia acumulada nos dice cómo se van acumulando los datos, obviamente. Entonces, ¿cómo la interpretamos? Bueno, la pendiente de esta cuestión nos indica cuánto aumenta de una barra a la siguiente. Entonces, si se fijan, del punto 1 al 2, prácticamente no aumentó. Lo que tiene sentido porque el 2 era muy chico con respecto al 1.
Y después, si se fijan, es más o menos lineal. O sea, digo más o menos, sí, más o menos lineal. Entre el 2 y el 5 hay casi una línea recta. Entonces, podríamos decir de que en el 3, el 4 y el 5 hay un aumento uniforme desde una clase a la siguiente. Porque la pendiente es más o menos parejita, ¿ya? Y si se fijan, después hay una guatita. ¿Y qué es lo normal? O sea, si, por ejemplo, nosotros desesgáramos este set de datos, y si yo esfuerzo a que esta frecuencia acumulada sea, no sé, 5, por ejemplo, ahí ya como que estoy desesgando, si se fijan. Y si disminuyo aquí esta y le pongo 7, y a esta le pongo 6, ya, después hacer control Z. Pero si se fijan, ahí ya está un poco más sesgado, o sea, un poco más centrado. Y si se fijan, la frecuencia acumulada, miren, tomo casi una línea recta. ¿Ya? Pero si yo exagero estos datos, por ejemplo, aquí le pongo un 2 al final y un 1 al principio, si se fijan, se empieza a curvar. Entonces, lo normal es que esta cosita sea como una S, que al medio sea más o menos como recta y en los extremos sea bien curva. Entonces, eso como que nos da la idea de datos normales. Y con normales me refiero a la distribución normal. ¿Ya? No anormal como nosotros usamos la palabra cotidianamente. En este ramo, cuando digamos normal, nos vamos a referir a la curva de distribución de probabilidades normal, ¿ya? Que es la campana de Gauss. Bien, voy a hacer control Z para tener el gráfico original. Ahí está. Ya, ahí está nuestra acumulada. Después le pongo los títulos, ¿ya? Después les puedo mandar el Excel y ahí enchulo los gráficos. Ya, la relativa. Bueno, en verdad, la relativa y la acumulada por tiempo no la voy a graficar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se van a ver exactamente igual que estas. ¿Ya? Sí, lo único que cambia entre la absoluta y la acumulada es el orden de magnitud, la normalización. Cuando uno divide una cantidad por un total o por el promedio, que es lo que vamos a hacer después, eh, uno normaliza. ¿Ya? Y aquí estoy abusando de una palabra que recién usé. Les dije que normal nos referíamos a la curva de distribución. Bueno, claro, y también cuando uno habla de normalización, es cuando uno parametriza, ya sea datos o una ecuación, para llevarlos a una, como por así decirlo, al dominio normal, al dominio en el que el total suma 1, si se fijan, porque aquí la frecuencia acumulada suman 1. Y si yo grafico esta cuestión, me va a dar un gráfico exactamente igual a este, pero que el total no va a ser 30, sino que va a ser 1. ¿Ya? Y acá lo mismo, o sea, el histograma me da exactamente la misma forma, pero los números van a estar divididos por 30, ¿ya? Porque normalicé los datos. ¿Ya? Entonces, la función de la frecuencia relativa, que yo la frecuencia relativa la encuentro mucho más útil a simple vista que la absoluta, es justamente mirar los porcentajes. Al final, la frecuencia relativa es un porcentaje. El 10% de los datos están en la primera clase, el 3% de los datos están en la segunda clase, el 23% de los datos están en la tercera clase, y así. ¿Ya? Así como tenemos que empezar a ir leyendo, pero es más que leer, es interpretar, ¿ya? Es leer entre líneas la información. ¿Ya? Ese es el objetivo, de que nos acostumbremos a interpretar, a analizar de verdad la información. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta parte antes que pasemos a lo siguiente? Me quedó claro a mí al menos. Bacán. Ya, si estoy muy fome me dicen, ¿ya? Para tirar más la talla, aunque no se me ocurran muchas tallas, pero ya, sigamos entonces. El segundo inciso del ejercicio es calcular los índices de tendencia central, ¿ya? Que son índices de localización. Lo puse entre paréntesis como para compararlo con dispersión, porque uno habla de índices de dispersión, pero uno no suele usar la palabra índices de localización, ¿ya? Pero con tendencia central nos referimos a localización. Esto de los cuartiles que vamos a hacer después también son índices de localización, ¿ya? Que en el fondo la localización es como se fijan, es lo mismo que estamos analizando ahora, de dónde están los datos distribuidos. Eso es la localización. Ya, entonces, esto es pan comido, porque es calcular media, moda, mediana y definición de datos. ¿Ya? De hecho, le puse ese nombre como para que fuera más formal, pero en verdad es calcule media, moda, mediana y desviación estándar. ¿Ya? Entonces, la media o promedio, que es el parámetro al que estamos acostumbrados desde prekinder, es simplemente la función promedio. ¿Ya? Cuando ustedes están escribiendo una función y apretan tabulador,
se completa automáticamente con la primera función de la lista. Entonces yo pesco el set de datos, ¡pum! Mi media es 0,994. Perfecto. Mi mediana. Mediana. Devuelve la mediana o el número central de un conjunto de números. Perfecto. Tomo el rango y chao. Mira, si fijan, están ahí, pero están juntitas. ¿Ya? Y ahora la moda. Mira, no se cumplió lo que dije. Yo les dije que la mediana y la, y la media iban a ser distintas. Y el set de datos maldito me jugó la mala pasada. Ya. Y aquí varias, miren. Devuelve el valor más frecuente o repetitivo de una matriz. Esta es devuelve una matriz vertical de los valores más frecuentes. Y esa una función está disponible por compatibilidad con Excel 2007. Es lo mismo que la primera, así que voy a usar la primera porque ese signo de exclamación me da miedo. ¿Ya? Y listo. Ya, la moda es 0,99. Pero la moda es una cuestión que aquí no tiene mucho sentido. ¿Ya? O sea, la calculé por calcularla. ¿Ya? En verdad, la verdadera moda que tiene más sentido sería hablar de la clase 4. ¿Ya? De hecho, la voy a poner aquí con... La voy a poner con amarillo. ¿Ya? Esa es la moda. ¿Ya? Porque cuando hablamos de datos continuos no tiene sentido hablar de la moda. Po. O sea, no sé, yo me acuerdo en el colegio cuando nos enseñaban estadística, nos decían ya, las edades de sus compañeros, y claro, todos teníamos la misma edad porque teníamos compañeros, entonces la moda era clarísima, ¿ya? Porque eran puros datos discretos y muy claros, pues, o sea, yo tengo tantos años, tú tenés tantos años. Entonces, pero aquí cuando tenemos datos continuos, como que no tiene mucho sentido, porque son mediciones, pues entonces, claro, aquí me arrojó 99, porque hay tres mediciones iguales. Bueno, ¿y qué pasa si no hay mediciones iguales? Ahí la moda no tiene ningún sentido. Entonces, por eso es que se hace este análisis de histogramas, porque aquí sí tiene sentido hablar de un rango que es la moda, que va a ser el rango con el pic más alto, ¿ya? Que vendría siendo la clase 4. ¿Ya? Así que aquí voy a poner la moda con amarillo para dejar ahí la notación. Y la desviación estándar y la varianza también son dos índices de dispersión súper importantes y súper fácil de calcular. Aquí le ponemos est y aquí hay un montón, miren. Calcula la desviación estándar en función de una muestra. Omite los valores lógicos y el texto. La de abajo dice, calcula la desviación estándar en función de la población total proporcionada como argumentos. Calcula la desviación estándar de una muestra, bla, 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 bla. Las que importan son las dos primeras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, y aquí una anotación, una acotación importante. Es súper importante. Porque el profe nos pasa una fórmula en clase que, como estamos online, vamos a usar puro computador. Entonces, en verdad, no nos vamos a preocupar mucho de las fórmulas. ¿No? Porque cuando yo di el ramo era con papel, entonces tenía que estar con la calculadora y con las fórmulas. ¿Ya? Pero aquí no hay mucho sentido. Pero sí, entonces, darnos cuenta, o sea, a qué fórmula corresponde cada una. A eso voy. Y tiene que ver con que cuando yo hablo de una población o hablo de una muestra, no me refiero a lo mismo. ¿Ya? Son análisis estadísticos levemente distintos. ¿Ya? Y tienen que ver con, por así decirlo, la validez del resultado. Cuando yo hablo de algo que es poblacional, es cuando mi n tiende al infinito, ¿ya? O a la población total. Por ejemplo, yo antes dije que di el ejemplo de las edades de un curso. Ya, o sea, si somos un curso de 40 personas y yo tengo los datos de los 40, entonces yo tengo la población, porque tengo todo, ¿ya? Tengo toda la información. Cuando hablo de parámetros, índices poblacionales, me refiero cuando yo tengo toda la información. Entonces, la media y la desviación que yo saque de esos datos son, por así decirlo, la verdad, entre comillas. ¿Ya? Cuando yo hablo de una muestra, yo de los 40 personas del curso tomé a 30, 20. Y yo afirmo de que esa muestra es representativa de la población. ¿Ya? Pero esa palabra representativa es súper importante, porque no es la verdad, es un acercamiento a la verdad. ¿Ya? No es. Y el profe Vinet al menos, porque yo no tomé clases con el profe Ver, eh, el profe le da color a eso, o sea, o no es que le dé color, pero los enunciados de los problemas, eso
puede ahí jugar una mala pasada si es que no estamos atentos a leer el enunciado. Porque cuando me dice de que, no sé, pues se considera que tal dato es el dato real. ¿Ya? Cuando habla de real, se refiere a algo que es poblacional. Y viceversa, cuando se refiere a algo poblacional, se refiere a algo que es real. ¿Ya? Es como el dato más verídico de todos los que yo podría tener, porque es con la mayor cantidad de datos con la que yo podría haberlo calculado. ¿Ya? Y en términos de la fórmula, cuando hablamos de muestral o poblacional, es cuando nosotros dividimos por n o por n-1. A ver, voy a buscar aquí en las clases, donde está la fórmula, para mostrarles, porque ahí está, esto de poblacional y muestral. Creo que me pasé. No, no, me pasé caleta. ¿No está aquí el promedio de esas cuestiones? Boxplot. ¿No está la desviación? Hasta acá. Ah, aquí estamos. Dividido por n. Ah, no lo pone. Ya, no está la diapo, filo. Pero ese dividido n que está acá, en la fórmula de la desviación estándar, es poblacional. Cuando yo tengo muestral es n-1. ¿Ya? Y eso tiene que ver con los grados de libertad. Pero eso son algunos temas más matemáticas, que en este ramo no le vamos a dar mucho color a la matemática bien densa. Así que no se preocupen, digamos, no es con prueba. ¿Ya? En los ramos del departamento de matemática, ahí sí hacen puras cuestiones con fórmulas. Nosotros vamos a ser más prácticos. ¿Ya? Bueno, eso. Entonces vamos a calcular la muestral. Todo ese chamullo que me pegué es para decir que vamos a usarla con n y no la con p. ¿Ya? Listo. Ya esa es mi desviación. ¿Ya? Y voy a calcular algo más que se me olvidó poner ahí en el enunciado, que es el coeficiente de variación. ¿Ya? El coeficiente de variación es, a ver, lo voy a poner así para que se vea todo. El coeficiente de variación corresponde a la desviación dividido la media. ¿Ya? Y a esto yo me refería, bueno, la media es casi 1, así que el valor es el mismo. ¿Ya? El ejemplo en sentido es pésimo para este dato, para este índice. Pero, ¿a qué me refiero con coeficiente de variación? Es la normalización de la desviación. Yo antes les dije que nosotros aquí habíamos normalizado la frecuencia relativa con respecto a la absoluta, ¿ya? Para que sumara 1 la acumulada, ¿ya? Para que quedaran porcentajes. Y aquí yo también estoy normalizando, pero aquí estoy normalizando con respecto a la magnitud de mi variable. ¿Qué pasa si yo tengo concentraciones del orden de 100 gramos por litro? ¿Qué pasa si yo tengo concentraciones del orden de 0, de una micra de gramo por litro? Son set de datos, son contextos, situaciones completamente distintas. Entonces, si yo quiero realmente visualizar cómo la desviación me dispersa los datos y quiero entender mejor ese índice, entonces si yo lo divido por la media, lo estoy llevando en el fondo a un orden de magnitud de 1, entre comillas. ¿Ah? Porque, ¿qué pasa si la desviación fuera 0,9? ¿Qué pasa si la desviación fuera 0,9? Entonces el coeficiente de variación me da 0,9 partido 0,9, eso es casi 1, ¿cierto? Entonces, si la desviación es 0,9 y mi media es 1, o sea, es que mi dispersión es absoluta, yo tengo los datos desparramados. ¿Ya? En cambio, si yo tengo una desviación de 0,1 cuando la media es 1, es como un 10%. Entonces, si se fijan, los datos están más o menos concentrados. Al final, la desviación de todos estos parámetros, la desviación es el índice más útil, porque es el que te dice cuán, en términos gráficos, cuán gordito o cuán flaquito es el gráfico. ¿Ya? Porque si es gordito o más achatado, significa que los datos están desparramados en el dominio, están dispersos. ¿Ya? No hay una tendencia clara, central. Entonces, si nosotros tenemos una desviación muy grande, entonces la media, la moda y la mediana son datos que no tienen sentido. Bueno, la media al menos. La mediana tiene más sentido, pero la media pierde significado cuando la desviación se acerca a ella. Entonces, si este coeficiente de variación es muy cercano a 1, en verdad mi análisis va a ser menos robusto, ¿ya? Si es que yo uso la media para analizarlo. ¿Ya? Por eso es que es súper útil normalizar las cosas, llevarlas a un mismo orden de magnitud. ¿Ya? Bien. ¿Alguna duda hasta aquí?
para que sigamos con lo de boxplot. El coeficiente de variación entonces es la desviación dividido en la media. Así Correcto. como se calcula. Lo voy a poner acá. Desviación partido media. Súper importante, súper útil, es tremendamente útil. ¿Ya? Nos da una idea más real de la dispersión, porque nos da una idea en el fondo porcentual casi. Porque en el fondo, si el coeficiente de variación es 1, significa que la desviación es igual a la media. Entonces, en el fondo, cuando uno normaliza, en general, en matemática, en cualquier área de ingeniería, uno suele llevar las cosas de 0 a 1, porque es un rango cómodo para pensar, ¿ya? En fracción. Entonces, en el fondo, mientras más cercano a 1, más disperso, mientras más cercano a 0, más concentrado los datos, ¿ya? Más flaquita la curva. Bien. Lo siguiente que tenemos que ver es determinar los cuartiles y graficar el boxplot. Bueno, al igual que el histograma, bueno, aquí yo tengo el medio, está medio desordenado, después lo voy a ordenar mejor, ¿ya? Cuando yo grafico un boxplot, aquí Excel tiene la opción para graficar boxplot, ¿ya? El boxplot también se le llama gráfico de cajas y bigotes, ¿ya? Porque justamente es que es como eso, son cajas con unos palos para arriba, que es este, cajas y bigotes. Oh, cajas y bigotes, ¿ya? Entonces, bueno, aquí como el gráfico está de 0 a 1, no está muy práctico, voy a tratar de cambiarlo. No, no. Opciones de gráfico, ahí está. Vertical eje. Líneas, no. Relleno, no le puedo, ¿qué estoy haciendo? Así, opciones de eje. Ya, entonces el mínimo le voy a poner 0,6, ¿ya? Para que quede grande el gráfico, para poder mirarlo. ¿Ya? Es más, no, 0,7. 0,7 y el máximo le voy a poner 1,3. Ya, ahí está mi boxplot. Voy a alargar un poquito. Ya. Entonces, la gracia del boxplot es que es algo, digamos, por así decirlo, muy parecido a esto de los histogramas, ¿ya? De hecho, en rigor es más o menos lo mismo, solo que me agrupa por cuartiles, ¿ya? Un cuartil, igual como, bueno, esto ya es un concepto estadístico más familiar, porque, por ejemplo, cuando uno rellena el FUAS, tiene que decir en qué decil socioeconómico está, ¿ya? Entonces uno ya sabe que un decil es un 10% de la población en orden creciente, ¿sí? Entonces esto es lo mismo, pero con cuartiles, dividido en 4. Entonces, del bigote inferior a la primera borde de caja, tengo el 25% inferior de los datos. La caja azul de abajo es del 25 al 50%, y la caja de arribita es del 50 al 75%, y de la caja al bigote superior son del 75 al 100%. En el fondo, es como un histograma de 4, pero puesto al revés, ¿ya? Entonces, representa cuartos, cuartiles, ¿ya? Entonces, el boxplot nos entrega automáticamente la mediana, ¿sí? Porque la mediana es el valor central de los datos ordenados. Entonces, la mediana es el centro del boxplot, ¿ya? Entonces, a ustedes les pueden dar un boxplot, por ejemplo, como un ejercicio, les pueden dar como información un boxplot. Y a ustedes les van a decir, ya, infiera la mediana, determine la mediana y estime la media y la desviación estándar, por ejemplo. Y ustedes quedan, "¡Ah! ¿Pero cómo? Si no tengo los datos, tengo el puro gráfico que no me dice nada". Bueno, nos dice muchas cosas, ¿ya? Pero para eso hay que darle un poco más de interpretación. Para responder a la pregunta que yo acabo de hacer, que fue retórica, yo tengo que entender un par de cosas más. Y es que esta desviación estándar nos indica la dispersión, pero nos indica algo más que la dispersión. Porque eh, una desviación estándar para arriba y para abajo agrupa un porcentaje de datos, el 68% de datos. Eso lo voy a poner acá al ladito. Si lo pongo, a ver, ¿cómo lo pongo para que no se confundan los datos? Acá. Oye, Esteban, ¿Sí? ese porcentaje de desviación es para como campana de Gauss, ¿no? Como para cierto tipo de tendencia de datos. Totalmente correcto. Es decir, lo que acabo de decir es falso, a menos que estemos en una curva normal. Gracias.
Gracias por corregirme. Porque claro, según qué tipo de distribución yo tenga, la desviación se va a comportar distinto con respecto a los datos. Entonces, cuando yo tengo una curva normal, ¿ya? Cuando tengo una distribución normal de los datos, la primera desviación, para arriba y para abajo, me agrupa el 68%, la segunda el 95%, y la tercera era 99,7%, me parece, algo por ahí, ¿ya? Pero, ¿por qué les menciono estos números? ¿Ya? Porque estos números, onda, del ramo está una de las pocas cosas que yo creo que ustedes deberían memorizar, digamos, para su vida, ¿ya? Porque esto es útil. Onda, ustedes van a usar medias y desviaciones estándar, sean lo que sea que trabajen, ¿ya? Mientras trabajen con mediciones y con datos, ¿ya? Entonces, ustedes, conocer la desviación estándar les da una idea de dónde se concentra el 70% de una población, de una muestra, de datos, ¿ya? Entonces, que la desviación sea 0,11 me dice que si yo hago un rango para la media, aquí voy a correr un poco el gráfico, después ordeno, la primera desviación, ¿en cuánto va a estar? Va a estar entre la media y yo le resto la desviación. Y el otro va a estar entre la media y yo le sumo la desviación. Entonces va a estar de 0,88 a 1,1. Yo sé que en ese rango se concentra el 70% de los datos, el 68, el 68,2 creo que. ¿Ya? Pero da lo mismo. Lo que importa es que ustedes tengan claro que es más o menos eso, 70%. ¿Ya? Y aquí con esta es lo mismo. ¿Ya? A esta le puedo restar de nuevo la desviación, y a esta le sumo la desviación, y ahí ya tengo, o sea, ya sé que prácticamente el 100% de los datos está entre 0,77 y entre 1,2. ¿Ya? Y este es justamente un criterio que nosotros vamos a usar para determinar outliers. En esta pregunta dice, en la siguiente que nos pide determinar los outliers, ya, me voy a adelantar, dado que ya lo mencioné, y nos quedan pocos minutos. Hay varias formas de determinar datos anómalos o outliers, ¿ya? En el caso de acá del boxplot, si fijan, ahí hay un puntito que se escapa, ya que está debajo del bigote. Entonces, el boxplot, y disculpen aquí que mezcle la desviación con el boxplot, pero quiero que lo entiendan como un todo. El boxplot me sirve para ver, llegar y mirar y decir, ah, mira, ahí tengo un punto afuera. Ese punto, lo más probable, tengo que comprobarlo con unos cálculos, lo más probable es que ese punto sea un anómalo, esté fuera del rango razonable en el que los datos se van a encontrar. ¿Ya? Ahora, y esta cuestión de la anomalía de un dato, esto sí o sí tiene que ser considerado dentro de su contexto. ¿Ya? ¿A qué me refiero? De que puede que yo esté en una planta industrial midiendo, no sé, el flujo en una cañería. Y bueno, puede que el flujo de la cañería fluctúe caleta en el día. ¿Ya? Y puede que me esté midiendo una cuestión y diga, oye, no, pues espérate, ese dato está malo porque es muy chico. Bueno, ¿y qué tal si realmente está pasando poco flujo? Entonces, ahí es donde uno tiene que contrastar el análisis estadístico con la comprensión del fenómeno real. ¿Ya? Esa comprensión del fenómeno real no la vamos a trabajar mucho en el ramo, ¿ya? Porque es un ramo de estadística, ¿ya? Eso lo van a ver ya en otro ramo después. No sé, bueno, en calor, materia, fenómeno, FSI, APQ. ¿Ya? Eh, pero ¿a qué voy con esto? Nosotros ahora vamos a establecer criterios por los cuales un dato va a ser considerado anómalo o no. ¿Ya? Pero todo lo que nosotros estamos hablando tiene que ser puesto en un contexto. Ahora nosotros yo de aquí estoy descontextualizando un poco las cosas. Ahora, sabemos que es un reactor y que está agitado, porque el enunciado del ejercicio, es para darle contexto. ¿Ya? Pero estadísticamente uno sí puede decir de que ese dato de ahí abajo va a ser un outlier, ¿ya? Porque efectivamente puede ser un error de la medición, porque puede ser un error del instrumento. ¿Ya? Puede que yo efectivamente quiera encontrar outliers para saber por qué un instrumento me mide mal, por ejemplo. ¿Ya? Hay muchas razones por las cuales uno podría querer hacerlo, pero hay dos métodos que yo les voy a enseñar, y uno es la desviación y otro es el Boxplot. Por eso es que mezclé las dos cosas. Y el criterio para la desviación es que la segunda desviación me excluye los outliers. Es decir, cualquier dato que esté por debajo de 0,77 y por sobre 1,21, 1,22, de hecho, cualquier dato que esté por debajo o por sobre este rango va a ser considerado un outlier.
Ese es un criterio, usar la desviación. 2 desviaciones para determinar outliers. Media más menos 2 desviaciones. Ahí tiene un criterio. ¿Ya? El segundo criterio es mediante boxplot, y es lo que les voy a enseñar a continuación, que es calcular el IQR. ¿Ya? Ya. Hoy me quedan 5 minutos. Ya, pero antes de calcular el IQR, voy a terminar con esto de la desviación. ¿Ya? Bueno, bueno, en verdad ya me con esto, solo que era para, digamos, eh, cerrar esta reflexión que yo estaba haciendo en torno a las desviaciones. ¿Ya? Porque uno, en general, uno con 3 desviaciones, uno tiene el 100% de una población, de una muestra. Entonces, cuando uno habla de desviaciones, es un indicador en el fondo de abarcar el espacio, el dominio de los datos. ¿Ya? Yo al haber hecho este simple cálculo ya sé de que el 100% de los datos va a estar entre 0,66 y entre 1,33. De hecho voy a colapsarlo un decimal más. Ahí está. Yo sé que en ese rango yo voy a tener el 100% y eso es para cualquier cosa, chiquillo. ¿Ya? Siempre que hablemos de algo más o menos normal. ¿Ya? En este caso, estos números, estos porcentajes son el resultado de realizar un cálculo matemático que nosotros no vamos a ver en esta asignatura, que se ven en las asignaturas de probabilidad más duras, y que son integrales, ¿ya? Estas son ecuaciones integrales, ¿ya? Entonces, esto es el resultado de realizar una integral de la desviación como tal, ¿ya? De hecho, la desviación y la media se definen como integrales de funciones de distribución, ¿ya? Pero no voy a profundizar en eso porque no es el objetivo del ayudante. ¿Ya? Ahora, si quieren saber más de eso, me pueden preguntar después del ayudante. Pero el criterio es, para determinados layers, 2 desviaciones. Para el 100% de algo, 3 desviaciones. Para tener una idea de dónde están concentradas las cosas, una desviación. ¿Ya? La desviación es un parámetro muy útil para interpretar información. Bien. Eso con respecto a la desviación, voy aquí a dejar en verde la segunda para recordarnos de que este es el criterio que nosotros vamos a usar para los outliers. ¿Ya? Bien, el otro criterio tiene que ver con los cuartiles, ¿ya? Porque el IQR se calcula a partir de los cuartiles. Entonces, aquí en el boxplot que nos dibujó Excel, bueno, esto se me olvidó mencionárselo, porque hoy día tuvimos reunión con los ayudantes y con el profe, y conversamos todo el boxplot, ¿ya? Bueno, se usan distintos software para analizar información. Está Excel, está MATLAB, está R, ¿ya? Que es un lenguaje de programación muy usado en estadística, en ciencia. Hay muchos software, muchas formas de usar esto. ¿Ya? Nosotros vamos a usar Excel en el ramo. Pero cada programa tiene su propio algoritmo, su propia programación, bajo la cual las cosas son calculadas. Y no son las mismas de un programa a otro. ¿Ya? Si ustedes grafican un boxplot en Excel y un boxplot en MATLAB, no va a ser exactamente igual. Puede que sí, pero si los datos hilan fino, entonces no va a ser igual. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y a cuál le creo? ¿Ya? Entonces, aquí es donde ustedes tienen que tener muy claro de que lo que nosotros calculamos teóricamente en el papel, no necesariamente va a ser lo que me arroje Excel. ¿Ya? Entonces, vamos a, por así decirlo, como criterio para la asignatura, de que le vamos a creer a Excel. ¿Ya? Pero el profe dijo de que para Boxplot no. Para Boxplot íbamos a usar MATLAB. ¿Ya? Así que yo los insto a que ustedes descarguen MATLAB. Yo no me manejo en MATLAB. ¿Ya? Alguna vez lo descargué y aprendí un par de comandos, pero es entretenido, es súper útil, es una herramienta muy poderosa. Si ustedes quieren hacer un trabajo serio o dedicarse a esto, yo les recomiendo que ustedes se metan a MATLAB porque de verdad es una herramienta muy poderosa para analizar información y para trabajar con data en general. ¿Ya? Así que descarguen MATLAB y específicamente el Boxplot, si se lo llegamos a preguntar en la evaluación, por ejemplo, bueno, ahí ustedes pregunten al profe en clase, ¿ya? Para confirmar lo que estoy diciendo, porque esto fue, por así decirlo, extraoficial, porque lo conversamos entre nosotros, de que íbamos a usar MATLAB. Para el puro Voxplot yo lo encuentro súper poco práctico, porque, o sea, ¿cómo vaya a hacer un programa para sacar un puro gráfico? Pero bueno, eso dijo él, ¿ya? Porque no confiamos en la forma en la que Excel hace el Voxplot, ¿ya? Eso lo quería dejar claro, ¿ya? Porque aquí nosotros podríamos leer
a simple vista, ¿ya? Si yo aquí, por ejemplo, en el boxplot le hago en el eje vertical las marcas de grabación. No, ¿cómo le hago? Opciones de eje. Chuda. Ya, filo. No sé hacerlo. No, ya no sé qué estoy haciendo. Ya queda un minuto, así que no me da- pero nosotros podemos mirar y leer directamente de que, por ejemplo, el cuartil, el primer cuartil está entre 0,78. Ay, me puso las marcas, po, ¿no? Entre como 0,78 y 0,94. La van a dar acá. 0,78 y 0,94, el primer cuartil. El segundo está entre 0,94 y ya sabemos la mediana, entonces pongamos esa, 0,995. Y el tercero va a estar entre 0,95 y, o sea, ¿saben lo que estoy haciendo? No estoy en los límites del Voxplot, estoy leyendo, estoy tratando de leer el eje Y. Eso es como 1,246. Esto lo estoy Oye, haciendo Rolo, rojo. ¿Ah? ¿Sí? creo que si apretáis como, o sea, no sé si apretando la línea, pero a mí al menos me aparece. Como sobre Ay, la línea, sobre la caja. no, Hay una no. forma que a mí me aparecía. Ahí, Oh, ahí que ay, ahí apareció. Valor 1,2. Buena, choro. A ver. Buena, 1,065. Mira, mira mi ojo. Me falta 5. No. Buena, ya, bacán. Hay una forma entonces. 0,9. Cacha. 935. Ya está bien, 0,94. Voy a dejar 0,94. Buena, gracias. Ya, ahí ya tenemos una forma, digamos, esta es la forma en la que Excel determinó los cuartiles. ¿Ya? Entonces, pues, en virtud del tiempo, vamos a usar esos cuartiles, ¿ya? Para calcular el IQR. El IQR corresponde, el IQR es el rango que hay, el IQR es el rango que hay en las cajas. En el fondo, el IQR vendría siendo entre 0,94 y 1,065. Ese rango, entre estos dos, ese rango, si yo le hago aquí igual a 1,065 menos 0,94, ese es el IQR. ¿Ya? IQR, que es no me acuerdo la sigla, pero es, rango intercuartil, eso significa, rango intercuartil. O algo muy parecido a eso. ¿Ya? Entonces, y es en el fondo la caja, es el rango de las cajas. ¿Ya? Entonces, ¿para qué usamos esta cuestión? Muy sencillo. El mismo criterio que nosotros usábamos acá para las dos desviaciones, de para arriba y para abajo, lo vamos a usar, pero usando el IQR. Vamos a sumar y restar el IQR a la mediana, ¿ya? Al centro del boxplot. En el fondo, vamos a sacar como nuestros propios bigotes, ¿ya? Usando el IQR, por así decirlo. ¿Ya? Pero no es el IQR, es 1,5 veces el IQR. Entonces, aquí voy a poner, ¿cómo lo pongo? Para terminar los layers. Entonces mi rango va a ser 0,995 menos 1,5 veces IQR. ¿Ya? Es 1,5 veces el IQR para abajo y 1,5 veces el IQR para arriba. Entonces, y siempre con respecto a la mediana, ¿ya? Porque estamos hablando, en el boxplot estamos ordenando los datos, ¿ya? Entonces, es con respecto a la mediana. Entonces aquí 0,995 más 1,5 veces el IQR. Y ese sería entonces nuestro criterio para determinar outliers según IQR, ¿ya? O boxplot. Entonces, si se fijan, esto nos da entre 0,8 y 1,2 casi. Y este nos daba, mira, entre 0,77 y 1,22. Por así decirlo, el del boxplot fue un poquito más acotado, pero anduvieron por ahí. ¿Ya? Esos son los dos métodos para determinar datos anómalos, datos que en el fondo son errores.
¿ya? Datos que me van a correr el análisis, que no tiene significancia agregarlos en el análisis. ¿Ya? Yo puedo considerar que son datos malos. Es como si aquí yo llegara y teniendo puros datos de uno y le ponga 100. ¿Ya? Ese dato no tiene ningún sentido. Ese dato está malo. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, de que los outliers o datos anómalos nosotros los identifiquemos para hacer un análisis más robusto, quitando los datos que alteran mis análisis. ¿Ya? Entonces, con dos desviaciones y con 1.5 veces el IQR con respecto a la mediana. Lo escribo acá. 1.5 veces el IQR respecto a la mediana, por arriba y abajo. ¿Ya? Y bien. Oh, bueno, igual me pasé 5 minutos y bueno, me pasaron unos 5 minutos más. Ya, si me disculpan, antes me voy a comer el recreo, ¿ya? Porque necesito que cerrar esto con un análisis que se me olvidó poner acá, ¿ya? Así que, bueno, y si se fijan, este PDF está super flight el que les mandé por el Zoom. Así que lo voy a enchular, ¿ya? Voy a agregarle las cosas que mencioné en las preguntas y que no están escritas aquí. Y voy a agregarle una quinta pregunta, que es una pregunta de interpretación cualitativa. ¿Qué sería? Bueno, en el enunciado aquí decía de que se cree que el reactor se comporta como mezclador perfectamente mezclado. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿y usted, después del análisis que hizo, cree que el reactor se comporta perfectamente mezclado? Esto es una pregunta cualitativa, ¿ya? No hay una respuesta correcta. Lo que importa es cómo ustedes la razonen en función de los datos. Entonces, para responder eso, diríamos, bueno, tenemos la media y la mediana, son muy iguales. Entonces, hay coherencia. La desviación es más o menos un 11% de la media. Igual tengo una dispersión, o sea, entre 0,8 y 1,2. Ya se encuentran mis datos. Entonces, ahí esa tolerancia ya depende de quién emite el juicio. Para mí, para Esteban, el reactor no está perfectamente mezclado. Porque nosotros, bueno, si alguno de ustedes ha dado, eh, no creo, a distante en la malla, pero en el ramo diseño de reactores, ustedes van a estudiar el reactor perfectamente mezclado, el CSTR. Y, y cuando uno toma, cuando uno modela o trabaja con esos reactores, uno asume de que adentro todo igual, de que la concentración es la misma en cada parte del reactor y que por lo tanto la concentración es la misma al salir del reactor que dentro del reactor. Esa es una de las gracias de trabajar con los CSTR, con los reactores de mezcla completa, se llama. Que CSTR significa Continuous Steering Tank Reactor, ¿ya? Reactor de continua agitación, ¿ya? En un tanque. Ya es un reactor de mezcla completa, que es el caso, y que para mí no está bien mezclado, porque en verdad tengo una dispersión, o sea, la concentración aquí aparentemente debería ser 1, ¿ya? Como debería ser 1 o 0,995, ¿ya? Pero no es 1, en una parte el reactor es 0,8 y en la otra parte 1,2, pues, ¿cómo es la cuestión? No está perfectamente mezclado, ¿ya? Entonces esa podría ser después de hacer este vasto análisis estadístico, podríamos concluir de que la hipótesis de que el reactor era un reactor de mezcla completa perfectamente mezclado es falsa, o no falsa, es eh, in, in- se me olvidó la palabra. No es certera, ¿ya? No es inexacta la afirmación. Decir que un reactor de mezcla completa sería algo inexacto, ¿ya? Pero al haberlo medido y haber hecho análisis de ello, nosotros podemos decir, bueno, ya quizás no esté bien mezclado, pero sabemos más o menos es la distribución, porque lo más probable es que esto lo hayan mapeado en el espacio. Entonces, con todos estos datos podrían tener una idea de más o menos cómo se comporta, cuál es el perfil de concentración dentro de el reactor, que es algo que van a ver en fenómeno de transporte, ¿ya? O quizá ya lo vieron. Van a ver perfiles de concentración, perfiles de temperatura, ¿ya? Entonces, estadísticamente, ahí ya puedo empezar a mezclar fenómeno de transporte, transferencia de materia, diseño de reactores, ADI. ADI va a estar en todas, ¿ya? Quizá no conceptualmente, pero cuando hablemos de data como tal, esto va a ser el análisis que vamos a tener que hacer. Bueno, chiquillos, espero que les haya gustado la divertida
y nos estamos viendo la otra semana. Cualquier cosa me escriben, reclamos, consultas, lo que sea. ¿Ya? Siéntanse en confianza conmigo y cualquier feedback, retroalimentación crítica que tengan que hacerme va a ser bien recibida. Así que eso pues chicos, no sé si tienen alguna duda antes que nos vayamos. Todo bien, todo correcto. Ya, bacán, cabrón. Entonces, nos estamos viendo la otra semana. Ya que esté muy bien. Y eso. Chao, chao. Chao, te Vale, Chao, vale. que estén bien. Chao. Chao, Gracias. gracias. Chao, gracias. Chao.